Y se nota mucho que tengo la chulla, pero da igual, ¿no? Da igual. Buenos días, personita elegida por Dios. Si estás escuchando este podcast, eso significa que buscas acercarte más a Él o que simplemente tienes curiosidad. Sea como sea, bienvenido, bienvenida al podcast de hoy. Yo soy Karen y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la primera invitada del primer episodio de nuestro podcast. Bueno, yo soy Irene, me hace muchísima ilusión que me hayas invitado, Karen, a tu primer podcast, Susurros de Gracia. Para presentarme un poquito, soy Irene, soy maestra y soy casada desde hace 2 añitos y medio ya. Y nada, y lo primero de todo, soy hija de Dios. Y nada, pues me hace mucha ilusión poder hablar de la palabra contigo. Bueno, he traído una experta para el primer episodio, no es broma, pero sí que es verdad que tengo que decir que lleva bastante tiempo siendo hija de Dios, así que nos va a dar información muy guay y muy natural, sobre todo. Lo primero que tengo que preguntarte, que me hace mucha ilusión, el susurro del día. ¿Cuál es el susurro del día para ti? Pues mira, hay un versículo que siempre me acompaña toda la vida, desde que lo escuché por primera vez, no sé cuándo sería, me enamoró, nunca mejor dicho, que es Romanos 8, 38-39, que habla del amor que tiene Dios hacia nosotros, que es incalculable. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parece pura poesía, el Señor es el mayor poeta del planeta y me hace sentir más amada imposible. Cartas de amor de Dios. Para los que no lo sepáis, el susurro del día, básicamente cuando tengamos un invitado, pues le voy a preguntar por su versículo favorito de la Biblia, y en este caso es el que acaba de leer ella. Muy bonito, anotároslo. ¿Cómo era? Romanos 8, 38-39. Lo pondré por aquí. Y ahora sí, vamos a empezar con las preguntitas súper interesantes que tengo por aquí apuntadas, tanto para los que empecéis a tener curiosidad en cuanto a esto de acercarse a Dios, para los que estáis empezando o para los que ya sois íntimos de Dios. Incluso preguntas que yo misma tengo mucha curiosidad y tengo muchas ganas de escucharla a ella, que ya me ha resuelto más de una duda alguna vez. Y la primera pregunta es, ¿cómo describirías tu relación con Jesús en una frase o en una palabra? Difícil primera pregunta. Pues mira, primero diría que es la única relación eterna que incluso desde antes de nacer ya me amó. Entonces diría relación eterna profunda, de intimidad, porque no podemos tener una relación al igual que en el mundo. Con cualquier persona no se puede tener una buena relación sin intimidad. Cuando hablo de intimidad hablo de pasar tiempo, hablar, compartir. Pues con el Señor es igual, con Jesús es igual. Y también diría una relación que me da identidad. De la identidad, de hecho, que creo que hoy vamos a hablar bastante también. Totalmente. Y también una relación de gracia. Amén. De gracia. Haciendo marketing para el podcast. Hay preguntas que vamos a estar contestando las dos y hay preguntas que va a estar respondiendo solamente ella, porque considero que a lo mejor yo no tengo la respuesta y cuando yo sienta que no la tenga, pues le doy paso a ella directamente. Vale, yo describiría la relación con Jesús en una palabra, y esto se lo comenté a tus padres el otro día porque es que la tengo tan clara y me ha resonado mucho cuando has dicho que Dios, que Jesús nos da identidad. Me ha venido otra vez a la mente orden. La palabra es orden, porque yo antes era un caos en todos los ámbitos, me he criado en un ambiente muy caótico y ahora vamos a tocar un tema muy guay, que es el tema de lo que es criarse ya estando en una familia en la que se ha aceptado a Jesús,
a directamente cuando ya eres más mayor, pues aceptarlo ya de mayor, cuando no tenía nada que ver con tu vida. Entonces, a mí lo que me ha dado mucho es orden. La segunda pregunta que quiero hacerte, esta me parece muy bonita. O sea, ¿cuándo descubriste que Dios era real para ti? Esta pregunta es difícil porque acordarme del primer momento, claro, muchos pensarían, bueno, pues ya de adulta cuando algo sucedió tal, pero no, yo tengo claro que los niños creen en Dios y yo sé que desde pequeña he creído, o sea, y no porque mis padres me lo dijeran, sino porque recuerdo que mis padres me contaban historias de la Biblia. Crees todo, que es verdad, pero cualquier adulto ahora es más reticente cuando escucha algo de la palabra, ¿no? A creer que es verdad o que no. Pero yo de niña me lo absorbía todo, entonces yo decía, es real. Qué bonito. Pero tal vez algún momento en el que hubiera como un ápice más de decir, o que sintieras que te mandó a lo mejor una prueba, aunque tú ya creyeras en él. Hay muchas. Pero cualquier demostración del Señor de decir, aquí estoy, a ver, tendría que recordar ahora. Tienes muchas, sí, digo yo. Sí, a mí me viene una que tienes ahí enfrente, Sí. por ejemplo. Que tenemos los cuadros aquí de la boda, cuando me mostró a mí, al que sería mi marido, vamos, el Señor lo recolocó todo de una manera increíble, siendo él de la otra punta de España. ¿Quién lo iba a decir? Pero sí, sí, él preparó el camino para que mi marido pudiera dejar su trabajo donde vivía y tener al día siguiente un contrato aquí esperándole. O ya solo el hecho de la boda que fue preparada con tanta rapidez, el Señor también ordenó dónde iba a ser, el lugar que queríamos exactamente, con un precio que no podíamos alcanzar, pero el Señor hizo que el precio cambiara. O sea, eso no es normal. Wow. Creo que sí. En mi caso, el primer momento en el que yo descubro que Dios es real para mí, yo creo que es algo que siento que es muy común en gente que no se ha criado en una familia cristiana, que por suerte o por desgracia, ¿no? Que nos pasa algo en la vida, o bien por temas de salud, o bien por una situación que a lo mejor te pone al límite de alguna manera, porque es lo que tú dices, cuando tú eres un niño y te has quedado en una familia cristiana y ya naces sabiendo del Señor, es fácil, entre comillas, también tienes tus retos, que ahora hablarás de ellos, pero es fácil porque vienes ya desde pequeño escuchando la palabra. Y eso, neurociencia, lo que tu cerebro va escuchando, tu cerebro lo va absorbiendo y es como se va creando esa identidad en ti. Pero claro, una persona que nunca se ha criado en una familia cristiana tiene muchas resistencias, que lo hemos hablado muchas veces, y también mucho orgullo. Yo creo que el orgullo es una de las cosas más, las barreras más Así es. a la hora de aceptar a Dios en tu vida. Entonces, pues claro, ¿qué pasa? Que en muchos casos habrá gente que no, pero al menos en el mío, por un tema de salud, yo estuve probando un montón de cosas, es decir, que yo vengo de la New Age, ¿vale? Y creo que eso también me preparó el camino para el Señor, paradójico, pero cierto. Entonces yo ya estaba desesperada, ya no sabía más a dónde buscar y también Dios me puso a personas delante, me puso a amigos, conocí haciendo parkour, a mí me gusta mucho el deporte, me empezaron a hablar de Dios, tal, pero yo en ese momento era como, no quiero saber nada de ello, pero ya a medida que empecé a ver, guau, tengo aquí una cuestión que la tengo que resolver, ya dije, es que Dios es la única salida y no hubo otra opción. Y ya fue tener mucha fe y querer acercarme mucho a Él, porque al principio cuesta mucho tener fe cuando no has creído. ¿Qué hablas, Karen, de cómo un poco te convertiste y tal? Em, Me interesa saber, sobre todo para la gente que se convierte así más de mayor, digamos, ¿qué creías tú que era Dios antes de, bueno, que era ser cristiana antes de llegar a donde estás? Vale, pues buah, yo tenía un montón de tabús. Yo me pensaba que era como los Amish, ¿sabes? Los Amish que tienen un montón de reglas que son así como súper
no puedes hacer eso. Muy, muy del católico cristiano. Porque claro, yo he tenido más contacto con lo cristiano porque mi abuela era creyente cristiana. No era súper, súper cristiana, pero al final es lo que más acostumbrado estás. Yo he visto un montón de iglesias cristianas, pero evangélicas, la primera vez que entré a una iglesia evangélica fue la tuya. Entonces, la rama del cristianismo es muy de, mi opinión puede que esté equivocada, pero como yo lo percibía, al menos antes o en muchos aspectos, muy de flagelarse, muy de, si no hago esto, Dios no me va a amar, y muy de Merecer. sacrificio. Exacto, como tienes que sacrificarte para que Dios te acepte. Entonces, claro, yo, mi ego, mi orgullo, todo era como, yo no voy a arrodillarme por nadie porque muy orgullosa, ¿sabes? Eso es lo que yo me pensaba. Y también muy poco estético, porque he de decir que también, gracias a que te conocí a ti, o sea, creo que Irene ha sido la primera cristiana que yo he visto y ha sido como esa inspiración de decir, wow, es guay ser cristiana, Es guay. ¿sabes? Es que me parece una tontería, pero sobre todo para las nuevas generaciones, me parece muy importante que se perciba con una connotación guay, con una connotación Sí. positiva. Hay que estar metidos, como decía Pablo, que se camuflaba, ¿no? A los que quería evangelizar, pues él se camuflaba como uno más para poder llegar. Y al Qué final crack. también el Señor nos pone el querer estar al día, a la moda, obviamente con nuestros límites, ¿no? Digamos, pues tampoco te vas a meter en cualquier rollo chungo, Claro, claro. pero El Señor te da discernimiento claro, también. ahí está. Pero claro que un cristiano tiene que estar a la moda y subir vídeos a un montón de plataformas y redes para poder llegar a la juventud. Y puedes ser cristiana y vestir súper guay, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en tu estilo, a mí me encanta, que a veces nos pensamos que no, es que soy cristiana y tengo que vestir como si fuera una Amish, que es lo que he dicho antes, Exacto, pues no tienen por qué. claro que no. Bueno, te voy a hacer la misma pregunta, que esta me interesa mucho tu punto de vista, o a lo mejor qué se creía la gente desde fuera también. Claro, yo al ser criada, bueno, soy hija de pastores y al ser criada en la fe desde pequeña, para mí eso era lo normal. Lo Claro. que no era normal es que alguien me dijera que el domingo va a estar durmiendo todo el día. En plan, domingo hay iglesia. What? Y que los niños me contestaran, ¿qué es eso? Claro, entonces para mí el concepto de ser cristiana nunca ha estado trastocado porque ha sido mi zona de confort, mi zona natural, ¿no? Claro. Digamos. Pero claro, conforme creces, pierdes esa inocencia de niño y escuchas más lo que otros dicen acerca de, pues, de tu fe, de lo que piensan que es ser cristiano y tal. Y dices, wow, la gente tiene un concepto súper equivocado. Sí. Pero como eran la mayoría los que decían eso y yo no tenía ningún apoyo, pues tal vez dentro del instituto, por ejemplo, entonces ahí empecé a esconder, ¿no? En plan, Claro. no quiero que piensen que soy ese tipo de cristianas que ellos piensan que son, ¿no? Es que el tema de los prejuicios es heavy. Por eso de, guau, ser cristiano, qué aburridos o qué rígidos o qué tal. Exacto, eso es lo que escuchaba yo, ¿no? Mm. Qué aburrido todo. Y empecé incluso a creerme esa mentira, porque en aquella época sí que había algunos jóvenes en mi iglesia, nunca hemos sido muchos, pero ya habían algunas chicas y tal, pero empecé a verlo como aburrido. ¿Por qué? Porque lo comparaba con el éxtasis que era salir con mis amigos, salir de fiesta, salir, pues eso, conocer a chicos, ¿no? Entonces lo comparabas y decías, estoy empezando a creer eso de que la iglesia es aburrida. Ese es un tema interesante. Voy a meterte por ahí una preguntita que creo que no está, pero claro, tú has experimentado lo que es venir ya de una familia que te ha criado un Cristo, a también has tenido tus momentos, que me parece súper interesante, de a lo mejor desvincularte un poco más de Jesús y decir, bueno, voy a experimentar esto, voy a vivir un poco más la vida, a ver qué hay allá afuera, Mm. que también me parece interesante porque ahí puedes ver el contraste, que es lo que tú has visto, qué contraste has sacado. Mm. Pues mira, obviamente lo más principal es la identidad, como hablábamos antes. Una vez tú te sales de Cristo después de haberlo experimentado, ¿no? Pues eso, yo cuando tenía unos 16 años, pues decidí experimentar más lo que había en el mundo por influencias de amistades y tal.
y perdí mi identidad. Entonces todos tenemos que buscar fuentes, personas, ídolos, donde fundamentar nuestra identidad. Y entonces mi identidad empezó a basarse en las amistades que tenía, las relaciones que tenía con chicos principalmente, las palabras que decía, la manera en la que me expresaba, ¿no? Pues usar un lenguaje un poco más fuerte, que sí, palabrotas, que sí, tal. Para intentar encajar en el mood Exacto. de... La vestimenta, como hablábamos también, Sí. cómo me vestía para enseñar más, para provocar más, para pues, todo lo que sabemos, ¿no? Actualmente de los Es adolescentes. que esto es un tema que me fascina porque aunque yo soy una bebé en Cristo, ¿no? Que dice, em, me doy cuenta de, parece una tontería, pero el tema de tener una identidad en Cristo, el orden que te da y lo que te salva de muchas cosas es increíble porque lo que tú dices, cuando no tienes la identidad en Cristo, la tienes que buscar en otra cosa, todo lo que no sea identidad en Cristo no te va a traer esa paz, ese bienestar Sí. y esa protección, porque al final Jesús lo que quiere hacer es protegerte. Y lo que tú dices, pues acabas que si buscando atención de chicos y haciendo cosas que a lo mejor ni siquiera te apetecen o vistiéndote de tal manera, aun cuando no te sientes cómoda. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, yo no me he criado con la identidad en Cristo, yo la estoy empezando a tener ahora, pero yo nunca me he sentido realmente cómoda enseñando carne, que dicen, Ya ves. ¿sabes? Pero yo realmente no me sentía cómoda. Y nunca me paré a cuestionar, si no te sientes cómoda, ¿por qué no te vistes? Claro. No te da la mente para, ¿sabes? Es como, Sí, la adolescencia es muy vendan los ojos, sí, venda y tapones en los oídos, ¿no? No te salgas de este círculo. Esta es la ropa, este es el exacto. lenguaje, estas son las cosas divertidas, las cosas que te hacen libres y de aquí no te sacas, ¿no? No te sales. Y en realidad están describiendo Total, una cárcel totalmente. vestida de libertad, porque el diablo es muy bueno maquillando las cosas para que parezcan libertad cuando en realidad es una cárcel. Y cuando yo salgo de ahí, de ese proceso, ¿no? De esos 2 añitos lejos de casa, eh, y vuelvo a Cristo, me doy cuenta de la paz que siento, las ataduras que son quitadas, como si te quitaras literal una mochila de 1 tonelada de tu espalda y de repente experimentas esa paz de esa identidad que te da el Señor, que es un proceso, ¿eh? Pero de repente Dios te dice, eres amada, eres escogida, eres mi hija, ¿sabes? Y ahí descubres en la cárcel en la que estabas. Entonces, cuando tú sabes quién eres, cambia la vida totalmente. Lo ves, Total. ves las cosas con otro color, ves a las personas con otro color, las ves con más amor, te ves a ti mismo con más amor Súper también. importante. Tengo otra preguntita que esta quiero que me la respondas tú desde tu experiencia, que es más larga que la mía, Mm. siendo hija de Dios. Em, ¿Alguna vez sentiste que creías en Dios porque te tocaba y no porque lo elegías tú? Vale, aquí voy a diferenciar 2 cositas y es, claro, tú has dicho creías en Dios, creías en Dios. Claro, y yo tengo que diferenciar entre creer y seguir Y a seguir, Dios, vale. ¿vale? O sea, no está totalmente bien hecha la pregunta, ¿vale? No es que te la esté corrigiendo. Si la corriges tampoco pasa nada porque puedo haberme equivocado. No, no, que va. Porque claro, yo creer, como dije antes, siempre he creído y nunca he dejado de creer. Uno que Ah, es ya que sé qué se... punto vas a tocar, me gusta mucho. Va- Nos entendemos. Claro, yo siempre he creído, ¿vale? Punto Y importante, chicos, ¿eh? Oídos abiertos. muchos creen que puede haber algo, ¿no? Puede haber algo. De hecho, yo hablo con la gente y casi nadie me dice, no, yo creo que no hay nadie, porque negar eso ni los científicos lo niegan. Pero claro, si dices, yo creo que puede haber algo, pero haces como si nada en tu día a día, que vienen siendo los que se llaman agnósticos, ¿no? Están los ateos que no creen y los agnósticos que son los que ni niegan ni afirman. Pero si vives tu día a día como que no hay nada, en realidad estás siendo ateo. O sea, quiero decir, el término agnóstico se puede eliminar. No, es broma, pero eso, yo nunca dejé de creer, ¿vale? De hecho,
hay un testimonio de un hombre que voy a contar súper breve, que era un hombre que estuvo en la iglesia, de hecho creo que fue pastor durante mucho tiempo y empezó a cometer delitos muy fuertes, de agresiones y tal, y terminó en la cárcel. Y creo que fue famoso o algo y fue alguien a entrevistarle a la cárcel. Entonces este que fue a entrevistarle le preguntó, ¿tú en qué momento dejaste de creer en Dios? ¿No? Porque cuando acabó en la cárcel y hizo todo eso, él dijo, no, no, no te equivoques. Yo nunca dejé de creer, lo que perdí fue el temor a Dios. Es decir, el saber quién es Dios en realidad y qué hago yo en frente a ese Dios, en mi día a día. Entonces yo creo que me pasó muy similar, ¿no? Perdí el temor a Dios y dije, puedo salir de esta zona, puedo salir de la obediencia a Dios, digamos, y perderme un tiempo y que no va a pasar nada porque yo ya volveré, ¿no? Entonces, contaba esto para diferenciar un poco entre creer simplemente o seguirle y obedecerle y saber quién es Dios. Entonces, sí que cuando tuve mi época así más rebelde en la adolescencia, sí que me hice la típica pregunta de por qué a mí me toca ser cristiana, porque a veces hay momentos difíciles que tienes que tomar decisiones que van contracorriente del mundo. El pececillo de hechos. El pececillo de hechos. Y aunque nunca dejé de creer, sí que mm, no me gustaba la idea de tener que seguir siendo cristiana porque veía que todos iban al revés y que no era lo guay para la sociedad, ¿no? Pero siempre llega un momento que te toca elegir, porque de hecho en la Biblia es muy clara con las personas que no se deciden. La Biblia los describe como tibios, ni Sí. calientes ni fríos, ¿no? Me acuerdo. O sea, los que tienen un pie en la iglesia y los que tienen un pie en el mundo y hacer todo lo que dice el mundo. Y en Apocalipsis, de hecho, la Biblia dice que Dios los vomitará de su boca. Toma ya. Es muy fuerte, Dios es muy claro con eso, que los repudia, literalmente repudia a la gente que no se decide. Entonces, yo cuando me convertí dije, no, lo peor era ser tibio, no solo para Dios, sino para uno mismo, Claro. ¿no? Porque estás sufriendo diciendo, a la iglesia no le gusta lo que estoy haciendo, tal, y no se trata de eso, porque al final... Creas una incoherencia que te genera conflicto interno, obviamente. Exactamente. Y yo sabía que tenía que decidir y dije, ya está, o sea, es que no hay nada que decidir. Yo sabía que lo del mundo era temporal, era mi experiencia, Que ¿no? también te habrá servido para reafirmarte todavía más Sí. en Jesús. Obviamente yo nunca recomendaría a nadie que experimentara algo así. No estamos recomendando que hagáis esto en vuestras casas, chicos. Exacto. Peligroso. No, porque después hay un trabajo y obviamente no es el diseño de Dios. Pero eso, yo creo que al final cada uno tiene su historia y el Señor sabe por qué y sabe cómo rescatar a cada uno del lugar donde está. Amén, a eso. Quiero hacer un apunte en lo que has dicho antes de la historia que has contado del cura que ha estado muy, muy bien el punto. Y es que cuando él dice, yo nunca he dejado de creer en Dios, lo que he dejado ha sido de temer a Dios. Aquí quiero hacer un apunte, porque yo no quiero que los que están empezando a querer creer, los que están empezando a querer acercarse a Dios, yo no quiero que creáis que esto va de temer a Dios, porque esto yo lo he podido ver mucho, porque he tenido para mí digo que ha sido una suerte. Yo antes de llegar a acercarme a Dios, yo he leído sobre budismo, sobre el islam, sobre el hinduismo, he leído sobre un montón de religiones porque soy muy curiosa. Y lo que puedo ver sobre todo, se tiene mucho temor a Dios. Y ahí va tienes que obedecer. Tienes que obedecer, pero no por amor, sino por temor. Porque si no haces esto, te van a pasar cosas malas y te van a tal. Y a mí lo que me enamora, o lo que me está enamorando, lo que Jesús está haciendo en mi interior, que yo digo, wow, Jesús, es que me amas, me siento tan amada por ti y haces que yo te ame tanto. La diferencia que yo siento también, incluso entre el catolicismo y los evangélicos, al menos hablo por mi iglesia, yo no sé en otras iglesias, ¿vale? Es que a mí me están enseñando, me he topado de momento con 3 pastores, con tus papás y con una pastora en Oviedo,
que esa fue un poco el primer contacto, ¿vale? Y lo que a mí me ha atrapado ha sido que es que esto no va de temer a Dios, esto va de seguir a Dios por amor a Dios, porque Él nos amó primero. Y claro, es muy distinto el enfoque, porque cuando tú follow Jesus, ¿no? Que dicen los americanos, que me encanta mucho ese concepto, la fotillo esta que la habéis visto un montón, la niña que va detrás de Jesús siguiendo sus pasos. Tú sigues a Jesús no por temor a Jesús, porque Jesús nunca ha querido que le tengas miedo, sino más bien es como buen padre amoroso, una advertencia de es que si no haces el consejo que yo te estoy dando, te van a pasar cosas malas, como el bebé que tira a tocar el fuego y el papá le dice no toques el fuego porque si tocas el fuego te vas a quemar. Entonces es un enfoque muy amoroso que yo creo que mucha gente también no se acerca a Dios por el prejuicio de no, es que tengo que temer además es que el mismo Jesús, el mismo Dios es tan humilde. O sea, me parece tan humilde porque Él nos amó primero y Él confió en nosotros primero. Que obviamente tú tienes que tener tu humildad, que a mí eso me ha costado mucho porque yo era muy orgullosa. Pero la humildad siempre, todo lo que te pide Dios es por tu bien y por amor, nunca por miedo. Así es, yo cuando hablo del temor lo digo porque al igual que Dios es un Dios de amor, la Biblia dice que Jesús llama a tu puerta, pero Él no la va a abrir, porque Él es un caballero. Me encanta esa frase. Eres tú el que toma la decisión y no hace falta llegar a ser perfecto para decir, vale, ahora puedo acercarme a Dios sin temer, ¿no? Que eso lo hablaremos después. Pero cuando la Biblia habla del temor de Dios, tampoco voy a ahondar mucho, pero no habla de un miedo irracional porque nosotros somos pequeños y Él es grande. O sea, no, porque el amor siempre está por encima de todo eso, sino que habla más desde un temor de decir, wow, en realidad sabemos quién es Dios, el creador de la tierra y el universo, el creador de todos los humanos, el creador que si quiere desciende fuego y el mundo se acaba. O sea, Heavy. Es así. O sea, Él es Dios. Y cuando te das cuenta de esa magnitud dices, o sea, yo me pongo a orar en mi casa como si fuera mi amigo, pero también es ese Dios. Claro. Y no voy a dejar de hablarle como amigo porque es mi amigo, pero también nunca olvidar ese temor. No sé si me he explicado bien, ¿no? Mira, eso vamos a hacer otro podcast, Irene, porque Eso da claro, para mucho. sí, me recuerda y no me enrollo más porque vamos a pasar. Pero ese Dios tan grandioso que puede destruir y que puede crear, yo creo que se ve más, sobre todo en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento ya se ve más como un Dios Jesús más cercano, Claro, más tal. porque Jesús viene, claro. Otro podcast nos explicas eso bien porque me interesa también. Claro. ¿En qué momento tu fe pasó de ser de tus padres a ser tuya? Vale, aquí voy directa al grano porque lo hemos hablado un pelín antes. Me gusta mucho esa pregunta porque recordamos que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. O sea, por mucho que tú vengas de padres cristianos, pastores, la creme de la creme, eso a ti no te garantiza nada si no tomas la decisión de seguir a Jesús, ¿no? Amén. Porque todos somos hijos, todos somos hermanos entre nosotros. Y bueno, yo en el momento en que más me di cuenta fue cuando realmente tomé la decisión de convertirme, que me acuerdo que fue en un campamento donde había la típica hoguera de campamento. Muy americano todo. Sí, muy americano. Y teníamos todos una maderita que traíamos de casa y entonces el que estaba hablando en ese momento dijo, imaginad que en esta madera está todo lo que arrastráis, todo lo que habéis hecho, bueno o malo, toda vuestra vida anterior, toda vuestra ansiedad, vuestra depresión, vuestro enfado, todo lo carga esa maderita. Y cuando tú estés preparado como un acto simbólico, ¿vale? No rollo secta. Quedando, es que hay que dejarlo todo claro. Lo lanzas al fuego en señal de decir, Jesús, lo dejo todo a tus pies y nada más importa, yo lo quemo todo a ti, lo entrego todo, te entrego esa mochila pesada que decíamos antes. Y entonces yo en ese momento dije, ya está, he tocado fondo, creo que no me puede ir peor con amistades, con mi zona en la que estoy ahora, estoy en muy mal ambiente, ¿no? Y dije, lo voy a lanzar todo, no hay nada que perder.
Entonces lancé esa maderita, recuerdo que mi cuerpo se debilitó, me caí al suelo. Es que no te lo había contado. Y ahí escuché que el Espíritu Santo, ¿no?, que es como un susurro, me dijo: ya estás en casa, hija mía, ya no hay de qué temer, ya estoy aquí. Y entonces yo me puse a llorar ahí al lado de la hoguera, y recuerdo después de un rato llorando me levanto y una chica que yo no conocía prácticamente de nada vino, me abrazó y me dijo las mismas palabras exactamente que me acababa de decir el Espíritu Santo: tranquila, hija mía, ya estás en casa. El otro día yo le pregunto, no tienes tus testimonios fuertes, y ella, no te... Bueno. Qué fuerte. Y ese fue el momento que yo dije: Dios está aquí por y para mí, no a través de mis padres. Yo no necesito a mis padres para conocer a Dios, porque Dios ya vive en mí. Y entonces ahí dije: vale, ahora empieza mi vida totalmente en solitario, mi intimidad con el Señor. Y ahí entendí pues lo que dice la palabra de enciérrate en una habitación a orar y a construir una relación realmente. Exactamente. Que sepas que me has dejado a cuadros, me parece súper bonito. Vale. ¿Qué es lo más difícil de haber vivido en una familia cristiana que nadie ve? ¿Qué te puedes desahogar? Bueno, creo que lo he dicho un poco antes y me repito, me dices, pero yo creo que el no sentirte respaldado por gente muy importante en tu vida que no es cristiana. O sea, como tal vez tener mucha lucha ya desde pequeño, ¿no? De no sentir que encajas en la sociedad. Exactamente. Y eso es algo que Dios va trabajando en uno, ¿no? Porque no somos de este mundo, dice la palabra literalmente, somos del reino de los cielos. Amén. Pero también se trata de traer ese reino de los cielos a la tierra y mostrar quién es Dios, no ocultarlo. Porque si no, la gente no va a poder acceder a esa nueva vida, ¿no? Sí. Y bueno, hay momentos un poco más duros, ¿no? Que incluso parte de tu familia, que a lo mejor no está convertida, pues vea raro lo de que le puedas invitar a tu bautismo, ¿no? ¿Qué es eso? Si no eres un bebé, ¿qué bautismo? Porque para quien no lo sepa, los evangélicos, a diferencia de los católicos, que se me ocurre ahora, no bautizamos a los niños, porque los niños no pueden tomar la decisión de si quieren seguir a Cristo o no. Entonces nosotros pensamos que cuando uno ya es adulto, ya se ha formado un poco en lo que es Dios, ya ha tomado la decisión de seguir a Dios, porque ya tiene un razonamiento propio, es él mismo el que decide bautizarse, que bautizarse es un acto simbólico de yo decido seguir a Cristo, decido seguir a Jesús. Cuando uno empieza con sus pasos en la fe así más seriamente y tal, cuesta mucho el saber que tú no le tienes que devolver nada a Dios. Es decir, el entender la gracia, entender que es un regalo, todo lo que Dios te da, esa identidad, esa paz que decía, ese saber quién soy, esas bendiciones, esos milagros que Dios trae a tu vida, y tú decir, le tengo que dar algo, le tengo que mostrar sufrimiento de mi parte o tengo que correr una maratón por él. ¿No? O sea, necesito devolvérselo porque ese es el sistema del mundo, tú me das algo y yo te lo devuelvo. Y entender eso cuando uno vive una vida cristiana, ¿no? Eso también es difícil, entender la gracia realmente, lo que significa. Porque luego cuando sales de esa vida cristiana es lo que ves todo el rato, tú me das, yo te doy, todo funciona por interés, porque todo funciona por interés, especialmente si no has conocido a Jesús, porque si conoces a Jesús ya es distinto. Exacto, ya está, era eso solo. Yo tengo una pregunta para ti, ¿qué se te hizo más difícil al convertirte desde cero? Porque venías sin contexto en tu familia a nivel cristiano, ni nadie te había hablado mucho de Dios. ¿Qué fue lo más difícil? Vale, a ver, lo más difícil yo creo que es... hay una frase en la Biblia que justo leí ayer o pasado ayer, soy malísima porque las leo y luego no te las puedo citar textualmente. Me pasa. Pero era algo así como humillarse ante Dios, ¿vale? Claro, yo al principio, cuando no estoy familiarizada con la palabra de Dios y tú empiezas a leer, te choca, dices que yo me voy a humillar ante ¿qué? No, además yo era súper cabezota, súper orgullosa. Pero claro, ahora desde el entendimiento lo entiendo.
Entiendo que una de las cosas más difíciles es el humillarse, significa el ser humilde, es decir, yo por mis fuerzas no puedo, Dios, tiene que ser por las tuyas. También el hecho de aceptar, ser consciente y entender que hay muchas cosas, hay tantas cosas que no te haces una idea. La gente que venga a ver este podcast, que esté empezando, os vais a dar cuenta, hay tantas cosas normalizadas que no vienen de Dios, que tú te piensas que no están mal, que en realidad sí que lo están. Porque hay una frase que es muy cliché ahora mismo en redes sociales, es el pecado parece libertad hasta que empieza a ser una cárcel. Porque empieza poco a poco y luego no puedes salir de ahí. Entonces, también el desprenderme de un montón de hábitos que yo hacía, un montón de creencias, o sea, yo si alguna amiga mía, en plan de que me conozca toda la vida, está viendo esto, el yo ahora, cada vez que conozco a alguien, no es que no pueda, ¿vale? Es que porque creo en Dios, ya no quiero seguir creyendo en eso. No poder ir y preguntarle tú qué signo eres. O sea, tú no te haces una idea del sufrimiento. No, porque claro, es que yo vengo de la New Age, yo vengo de ser coach holística, de trabajar con cartas natales, Irene, con cartas natales para ver a nivel psicológico la persona, cómo la puedo ayudar, fortaleza, hasta no sé qué. O sea, a mí sí me ha desmontado hasta mi trabajo. Hasta mi trabajo se me ha desmontado, pero tengo la suerte de que Dios siempre me provee y que siempre estoy sostenida por Él y que mientras me reinvento puedo estar tranquila y puedo hacer las cosas bien, porque yo sé que es un privilegio el poder elegir desde la tranquilidad y desde la guía, que estoy guiada, que tengo a los pastores, que estoy rodeada de mis hermanos en Cristo. O sea, yo me siento agradecida también, pero es que yo creo que Dios... Esa es la gracia de Dios, que Dios no te... Si tú te entregas a Él, Él se va a entregar a ti. Él no te va a soltar, no te va a... Bueno, pues es que ahora me voy corriendo a ver yo qué hago con mi vida porque si no, no puedo pagar el alquiler. No. Entonces yo creo que lo más difícil ha sido perder mi identidad, la identidad que yo tenía, que en parte ha sido difícil, pero en parte también estoy agradecida de haber pasado por la New Age, porque la New Age yo vengo con esto, se lo escuché a Sarah Rey decir que yo me siento muy identificada porque la New Age, claro, te dice, sé tu propia diosa. Eso es un nivel de exigencia, de disciplina, tengo que hacerlo perfecto, dedicación. Yo vengo muy entrenada, entonces a lo mejor si no hubiera venido de ahí me costaría mucho más tener esa devoción a Dios. Pero ahora ya no me cuesta tanto porque, toda la devoción que yo tenía a la astrología, toda la devoción que tenía que si afirmaciones, mindfulness, visualización, no sé qué, yo la pongo a una sola cosa que es lo que me da orden. Y ya mi energía ya no se dispersa en 50.000 cosas y por supuesto yo no llevo esa carga, es decir, lo tengo que hacer yo porque yo no puedo. Una carga muy pesada. Entonces, básicamente la identidad, pero que luego Dios te da una identidad mucho más bonita, ligera y ordenada, básicamente. Así es. Tengo una pregunta. A lo mejor tu proceso ha sido más orgánico, pero ¿qué cambió dentro de ti cuando realmente conociste a Jesús? Yo he ido más paso a paso, pero viene siendo muy parecido a lo que tú has contado. Yo creo que al final lo que más cambia cuando uno llega a Jesús es su identidad. Es que repetiría siempre lo mismo, ¿no? La identidad es tan importante, y más en una persona joven, que es cuando más perceptible estás a todo. Perceptible se dice, ¿no? Sí, como que eres una esponjita. Lo vas a absorber todo lo que te digan, de lo que es guay, lo que no es guay. Entonces, estamos absorbiendo tantas cosas cada día, aún los adultos, que te lo comes todo con patatas. Entonces al final tienes un batiburrillo que no sabes quién eres realmente. Yo creo que todos en la vida llegamos un día que nos preguntamos quién soy, qué hago aquí en la tierra, ¿no? Imagino que tú también te lo has preguntado alguna vez. Y el yo saber cada día que me despierto quién soy, ¡wow! Me da una paz. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién soy yo? ¿Dónde está mi identidad? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Puedo contestar todo eso? El orden. El orden, lo que tú decías. La palabra orden, te lo juro, es todo para Totalmente. Y eso implica una paz. O sea,
el primer milagro que un cristiano experimenta, yo creo que cuando llega a Dios, no es una super sanidad, que también las hay, y yo he visto milagros con mis propios ojos, sino el mayor milagro es la paz, cada día tener paz. Y puedes pasar por momentos de incertidumbre, de no saber de dónde va a venir tu sustento económico mañana, ni qué comer, ni, ¿sabes? Pero vas a tener paz, porque el Señor cuida de ti. Y podría contar muchísimos testimonios, pero... En otros podcasts, Sí. porque vas a venir más veces. Sí. Bueno, hay una pregunta muy guay, porque mucha gente se hace esta pregunta, yo misma me la hice antes de querer acercarme a Dios. ¿Hace falta ser perfecto para acercarse a Dios? Muy buena pregunta. Todos nos Redoble de hacemos tambores. Aquí sí que, si me lo permites, saco la palabra un momentito. Tírale, por favor. Había una persona que se llamaba Tarso en el Nuevo Testamento que fue, bueno, una vez vino Jesús y murió y ya ascendió, había mucha gente que sale en la Biblia compartiendo de su palabra, ¿no? Y esta persona, Tarso, no era un recién convertido, sino que era una persona que ya había vivido un tiempo en las enseñanzas de Jesús, del Señor. Era un apóstol que había sufrido por Cristo, de hecho. Había plantado iglesias desde cero, había recibido una sabiduría espiritual, digamos, muy fuerte. O sea, era potentorro en el Señor. Estaba chetado, como tú dices. Y él mismo en Filipenses 3:12 dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Aquí está hablando de él mismo. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Oh, qué bonito. Es que aquí podríamos analizarlo un buen rato, pero para ser breve, como te he dicho, Tarso era alguien muy chetado en el Señor, ¿vale? Era muy experimentado y él mismo dice: yo no soy perfecto, ahora busco la perfección. Ahí está. ¿A través de quién? De Jesús. Porque primeramente Jesús me hizo suyo, identidad, como hablábamos antes, y después yo me doy cuenta que me tengo que parecer cada vez más a Jesús, y eso es la perfección. Eso es. Ahora, ni tú ni yo, Karen, creo que somos perfectas. Ni cuando llegamos al Señor, ni ahora. ¿De acuerdo? O sea, uno puede llegar a la iglesia con miles de cargas, ansiedades, fumando, drogadicto, alcohólico, da igual las cosas hasta que siendo tengas. satánico, sea, Efectivamente, y sin miedo alguno, porque la iglesia está para recibir. La iglesia y las personas de la iglesia, aunque pueda haber malos testimonios, mala gente hay en todo el mundo, pero la iglesia tiene que recibir a cualquiera que se quiera acercar, porque Jesús dice que dejen que todos se acerquen a mí, ¿no? Así que nosotros no debemos parar a nadie. Y no hace falta ser perfecto, ni mucho menos, ni buscar al menos una mínima de perfección antes de ir a la iglesia, porque si no me siento sucio. La iglesia es un hospital de enfermos. Que eso no significa que siempre vayamos a estar enfermos y siempre vayamos a estar mal y porque te pecador, vas sanando pecador. en el camino. Ahí está. La idea es pasar de ser un hospital, que la iglesia sea un hospital, a un ejército, ¿no? A una preparación para la guerra, ¿no? Pero a dónde iba, que Dios te quiere ahora. Dios no quiere que tú esperes a limpiarte por tu cuenta, porque eso también es muy pesado de hacer e imposible sin el Señor. Estaba pensando. Dios es el que te va a limpiar, el que te va a restaurar, y paso a paso, sin agobiarte de nada, porque Él te conoce, Él sabe cómo eres, conoce tu carácter, tu proceso, tu vida, lo que tú has sufrido, lo que tienes que cambiar poco a poco. Así que Dios quiere tu versión de ahora, no quiere tu versión de aquí un tiempo, cuando te sientas mejor. Y eso es la gracia. Esa es la gracia de Dios, totalmente. Esta mañana justamente que he ido a la casa de vida de tus padres, hemos tocado y ha salido tal cual ese verso de yo soy vuestro pastor, porque decía que Jesús conoce a sus ovejas
incluso antes de que sus ovejas conozcan a Jesús. Y las ovejas, o sea, nosotros conocemos a Jesús también. O sea, Jesús ya te conoce, Jesús ya sabe cómo eres, Jesús ya sabe de todas tus sombras, de todas tus cargas, de todo, y va a encontrar la manera perfecta para, si tú le dices, Jesús, entra en mi corazón, yo te acepto en mi vida, va a encontrar la manera y va a derribar toda resistencia que tú puedas tener. Porque yo tenía un montón de resistencias y a mí, por ejemplo, la primera vez que el Señor empezó a entrar en mí fue a través de la New Age. Porque sabía que a lo mejor si venía directamente por aquí, pues le iba a decir, aquí no entras, ¿sabes? Y mira dónde estoy. Al final todos los caminos llevan al Señor. Si tú le pides, va a entrar porque Él te conoce y a lo mejor te entra, yo qué sé, por un libro que estás leyendo que te gusta, por una persona, por donde sea. Pero tienes que estar dispuesto. Y hay otra frase que también me gusta mucho, que es que el Señor no busca preparados, busca dispuestos. Muy bueno. Irene, otra pregunta que también creo que se plantea mucho en este campo de batalla espiritual y es, ¿se pueden tener dudas y aún así creer en Dios? O seguir a Dios, mejor dicho. Por supuesto que sí, sin duda. Se puede tener dudas. Aquí vamos a hacer un matiz porque, bueno, voy a nombrarte a otra persona en la Biblia, que era Juan el Bautista, que a muchos os sonará. Juan el Bautista fue la persona que más preparó el camino para Jesús, ¿no? Aunque ya se habló de Jesús muchísimos años antes, que eso da mucha tela. Tírale que tú sabes ahí del tema. Desde el Antiguo Testamento, o sea, muchísimos años antes, ya se anunciaba la venida de Jesús. Pero esta persona, digamos, que coexistía a la vez con Jesús y se encargó de ir de pueblo en pueblo, digamos, anunciando que venía el Salvador para preparar su camino. Y resulta que cuando Jesús empieza a hacer milagros y tal, a este señor, a Juan, lo encierran en la prisión por ser un pesado de hablar. Obviamente había gente muy de la ley, de tal, que no le gustaba lo que estaba diciendo por el propio pueblo de Dios, que eso es fuerte. Bueno, entonces a este señor lo encerraron en la prisión y él no veía a Jesús hacer todos los milagros que estaba haciendo, pero lo escuchaba, ¿no? Pero él sabía quién era, se conocían, obviamente. Incluso él, estando en prisión, mandó llamar a algunos y les dijo, ¿ese es Jesús el que había de venir o tiene que venir otro? ¿Ese es el Salvador o tiene que venir otro? O sea, menuda dudaca, ¿sabes? ¿Qué haces dudando, Juan? Has estado años anunciando de que venía, de que Jesús viene, el Salvador. Hasta el mismo Juan dudó. Y hasta el mismo Juan, estando en prisión, dudó. Otro ejemplo, Pedro, cuando tenía que caminar sobre el agua, ¿no? Dale, sí. Había una barquita donde estaban todos los seguidores de Jesús, ¿no? Y había alguien viniendo al fondo que parecía un fantasma y este era Jesús que caminaba por el agua. Y entonces Pedro ahí, el más lanzado, venga, voy hasta donde estás tú, ¿no? Jesús, permíteme caminar por el agua y voy hasta donde estás tú. ¿Y qué responde Jesús? Ven. Ven. Ya está. Básicamente. Así de simple es la fe, o sea, ven. Ven. Y entonces Pedro sale de la barca y ¿qué pasa? Que cuando está llegando cae, ¿no? Empieza a hundirse. ¿Y por qué? Por la duda que él tiene, por la falta de fe, ¿no? Que se lo dice Jesús. Has tenido falta de fe. Porque así Dios lo coge a tiempo para sacarlo. Él te rescata siempre. Entonces, aquí quiero diferenciar, porque Pedro o Juan el Bautista tuvieron un momento de duda, sí, pero tuvieron una vida de fe de dudas, ¿no? Es un poco incompatible. Claro. Entonces, una cosa es tener momentos de dudas, yo creo que todos, sobre todo cuando acabamos de llegar a conocer a quién es Jesús, tenemos dudas, muchísimas dudas, preguntas, una lucha interna, podemos tener momentos de debilidad, pero otra cosa distinta es rechazar deliberadamente a Dios o endurecerse contra Él. Porque si dejamos entrar muchas dudas dentro de nosotros es que a aquel Dios le bendijo más que a mí. ¿Por qué a él le diste una casa y a mí no? Un trabajo. Ese es el demonio intentando meterte ahí. Claro.
¿Será que Dios no me bendice? ¿Será que Dios no me quiere? ¿Será? Si yo dejo entrar todas esas dudas, ese diálogo interno, ahí empiezo a endurecerme hacia Dios. Mi corazón empieza a hacerse de piedra, cuando debería ser al contrario, ¿no? Mi fe se pierde, se nubla. Entonces, aunque la fe no es ausencia de dudas, ¿vale? Porque hemos dicho que podemos tener momentos de dudas, no es ausencia de batallas mentales o emocionales, pero sí que se trata de seguir buscando y confiando y permaneciendo en Dios en medio de estas batallas Amén. mentales. Amén. Esa paz en medio de la tormenta. Es decir, aunque yo no lo entiendo, Señor, aunque pueda estar enfadada ahora mismo contigo porque no entiendo. Yo soy muy de enfadarme. Pero vengo aquí y te digo, dime que algo que reconforte mi alma, algo que aunque yo no lo entienda, yo decido poner mi fe en ti, Señor. Y además es que él siempre responde, o sea, y sí, totalmente, o sea, yo el otro día se lo estaba diciendo a Irene porque yo soy muy enfadona, yo de enfadarme con decir, estoy súper enfadada contigo porque no me está escuchando tal, y sí que me está escuchando, ¿sabes? Pero yo creo que algo bueno que tengo de ser tan cabezota es que yo ahí estoy porque sí que es el único y el único salvador, porque claro, también como he probado tantas cosas, que sí, constelaciones familiares, que sí, mindfulness, que sí, yoga, que sí, no sé qué, es Dios, no hay otro. El único camino. Sí. ¿Y cómo es realmente una relación con Jesús en el día a día? Porque yo creo que la gente se piensa que tiene que ser eso, wow, y en realidad es simple. Natural. Así es. Como has dicho en la misma pregunta, es una relación. ¿Cómo describirías una relación con tu mejor amigo, por ejemplo? ¿No? Pues me siento a hablar con él, es alguien con quien disfruto, con que es recíproco, ¿no? Uno habla y el otro contesta, ¿sabes? Entonces es así, es una relación, es el Espíritu Santo, porque al final recordemos la figura del Espíritu Santo, que es el que vive dentro de nosotros, ¿no? Es el que nos habla, es el que está con nosotros cada día. Espíritu Santo, yo digo Espíritu Santo por la calle y muchos piensan en la típica palomita blanca, en, pues como una deidad, un aire, una presencia extraña, ¿no? Y a veces incluso los mismos cristianos nos equivocamos y decimos, Espíritu Santo, ven, 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 a ver quién lo grita más para ver si viene, ¿no? Pero no, el Espíritu Santo está aquí. Una vez tú decides seguir a Jesús, una vez tú das tus pasos de fe y dices, Espíritu Santo, ven, una vez Él ya viene, Él ya está dentro de ti y tú haces vida con Él. La relación que tú tienes con Dios es gracias al Espíritu Santo. Él es esa conexión, ¿vale? Jesús tendió el puente, pero el Espíritu Santo es el que diariamente está contigo, el que trae esa paz que hablábamos, esa identidad, ese día a día, esa compañía, de leer la Biblia, de escuchar un podcast de susurros de gracia, de, Buen marketing. de ponerme a orar media hora. Ese es mi tiempo con el Espíritu. Pero no, sería totalmente erróneo. Es muy importante tener tiempo de intimidad, como cuando quedas con un amigo a posta, cara a cara, sin distracciones, o con tu pareja. Pero en realidad se extiende más allá, porque como he dicho, vive dentro de mí. Entonces, mientras estoy en el metro, trabajando, hablando con otra persona, evangelizando, ir en el coche, estar cantando una alabanza, una canción para Dios, puedo estar orando, puedo estar simplemente contemplando la naturaleza, irme a la montaña y decir, wow, esto es tuyo, Señor, todo esto lo has hecho tú, eres tan creativo. O sea, yo estoy en constante comunicación con Él. Totalmente. Y así así debería ser, ¿no? El día a día de todos. Vale, otra pregunta. ¿Es necesario ir a la iglesia? La Biblia habla muchísimo sobre la iglesia, ya no solamente como un apoyo que puedas tener tú de gente con quien compartir tu fe, crecer, sino que es algo que es el diseño de Dios en la tierra. Es una manera de acercar el reino de Dios en la tierra. Es la iglesia, es su diseño para cualquier cristiano. Y aunque la definición de iglesia viene siendo que somos nosotros mismos, ¿no? Dentro de, al menos mi círculo, nosotros definimos iglesia como tú y yo, no es un templo, no es Exacto, cuatro es que paredes. creo que aquí cabe destacar un poco la diferencia entre una iglesia católica y una iglesia evangélica, porque no tienen nada que ver.
O sea, nada que ver. Yo, la primera vez que entré a la iglesia evangélica, eh, y de hecho, lo diría más bien no como es una iglesia. Yo digo, voy a juntarme con mis hermanos, voy a Como una celebrar casa. a Dios, exacto, en comunión con ellos, me lo voy a pasar bien, voy a cantar, voy a bailar. No es en plan, voy a escuchar aquí la de María, me van a estar leyendo la Biblia, ¿sabes? Que esto ya depende de gustos, pero porque a lo mejor hay mucha gente que se piensa que todas las iglesias son como las católicas. Mm. Hay muchas iglesias, de hecho, en España representadas, unas hay más, otras hay menos. O sea, al final cada uno también ha escuchado sobre, a lo mejor solamente la católica, como pasa aquí en España, que pensamos que la iglesia católica es la única. Pero bueno, yo creo que es importante todos llegar al punto importante de qué es la iglesia. Y ahí lo que decía, somos tú y yo en realidad. No es necesario tener que ir a una iglesia hiper grande, decorada, preciosa, pulcra, para sentir a Dios. Ahí no tiene por qué estar Dios. Dios está en ti y en mí. Entonces, por eso, como dice la palabra, cuando se reúnen dos o más en su nombre, es donde está el Señor, donde podemos experimentarle también, ¿no? Sí, y donde es más fácil también seguir a Jesús, porque al final estás compartiendo una fe y estás compartiendo un camino. Claro, Es lo más importante, compartir un experiencias. camino. Porque cuando te sales de la iglesia lo ves, hasta en las más mínimas cosas puedes ver, eso no viene de Dios. La iglesia está para mostrar amor. Exacto. Y si no, que cierre la iglesia, quiero decirte. Exacto. Si no mostramos el amor de Jesús a la gente, ¿por qué estamos aquí? Quiero decir, ¿a quién le gusta que le muestres lo que tiene que hacer y lo que está haciendo está mal? A nadie. Y Jesús no evangelizaba así, no predicaba así el Exacto. evangelio. Entonces nosotros tenemos que ser iguales. Primero, que la iglesia está para predicar el amor. Y después, obviamente, te ayuda y gente que ha pasado por lo mismo que tú te puede ayudar. a no cae, pues mira, estos pensamientos que tú tienes, ¿por qué no lees este versículo de la Biblia y lo Claro. declaras en tu casa y lo oras así? Pero yo no te digo, no, cae, eso está mal. Claro, no es como, porque muchas veces piensas, no, es que me van a juzgar, es que tal. Tú puedes plantar la semilla y también y dejar que Dios haga el resto, porque es que Mm, tú no puedes, es Dios el que exacto. hace. Y luego, este es muy famoso y nos lo sabemos todos, incluso gente no cristiana, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Así es, totalmente. Y bueno, si me permites, para cerrar Sí, eso claro, claro. de la iglesia, leer una parte de la Biblia que es súper clara en cómo es, para qué es la iglesia, ¿no? Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Aquí está hablando de la gente dentro de la iglesia, su papel. Realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, dice aquí. En plan, ya tirando pullitas. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén, el día de su regreso se acerca. Amén. Jesús va a volver, lo dice en su palabra, y nos tenemos que animar unos a otros con amor a crecer, ya que si Exacto. alguno cae, que le levantemos. Y Exacto. también dice que somos un cuerpo, que la iglesia es un cuerpo. Y me encanta este ejemplo porque la Biblia habla mucho con ejemplos para que lo entendamos, ¿no? Que uno es la mano, el otro es el brazo, el otro es el ojo, el otro es la nariz. Todos formamos parte de un cuerpo. La iglesia te necesita también, claro que sí. Conforme vayamos haciendo más podcasts, voy a intentar que sean mejores. Suscríbete al canal, activa la campanita, sígueme en Spotify. Os voy a dejar el Instagram de Irene también. También os voy a dejar el Instagram de nuestra iglesia, porque Mm. ahora pues Irene os hará la invitación, ¿vale? Mm. Porque, ojo, igual Dios te está hablando a través de este vídeo, te está invitando, es tu señal para que Así acudas. es. Además, este domingo tenemos algo muy guay. Sí, sí, Dale, sí, sí, dale, sí. dale. ¿Quieres que diga? Sí, sí, ya la seguimos por la boca. Sí, este domingo compartimos juntos una comida. Tendremos un tiempo muy especial porque, como decíamos, la iglesia también es una familia y nos lo pasamos muy bien juntos y nos quedamos en el local ahí a comer también alrededor de la mesa. Porque tú, tranquilo, vienes si quieres Así y es. si no, te vas y ya está.
entrada libre. Y al final el mundo siempre te dice que lo experimentes todo, ¿no? Hay que experimentarlo todo, hay que Pues vivir la adelante. vida. Pues ven a la iglesia, porque lo que muchos te han podido hablar de la iglesia o de Jesús, tal vez estabas equivocado. Dale una oportunidad al Jesús que hemos hablado hoy aquí, al Jesús de la palabra, al Jesús que está vivo y que puede cambiar tu vida y que puede hacer que tu vida dé un giro de 180 grados Amén. a tu ritmo también, porque es un caballero Jesús, como Lo hemos hemos dicho. hablado. Y la iglesia está para eso, para mostrarte quién es Jesús, para mostrarte su amor. Amén. Y buen marketing, luego le decimos a los pastores que nos paguen un poquito. Sí, ¿no? No estaría mal. Sí. Con esto ya cerramos el podcast. Rápidamente, ¿qué significa para ti vivir en gracia? Muy buena pregunta. Soy amante de la gracia. De hecho, el Señor me está llevando a nuevos grados o niveles de gracia desde hace 1 año o 2. Estoy experimentando aún más lo que... Desarrolla eso que me interesa. Pues como decíamos antes, bueno, la gracia, una de sus definiciones es un regalo inmerecido. Es un regalo que Dios te da sin que tú le tengas que dar nada a cambio. Y bueno, eso cuesta, ¿no? Porque un cristiano que lleva mucho tiempo en la iglesia, siempre habrás escuchado, si eres cristiano, no, para crecer en el Señor uno tiene que hacer sacrificios. Y todo ese mensaje en realidad lo estábamos escuchando desde una perspectiva errónea. Y aquí me puedo meter en problemas, pero... A ver, ¿abrimos melón o no abrimos melón? Lo abrimos. Porque si tú haces todo eso como un sacrificio, en realidad no estás viviendo una relación de amor con Dios. Estás viviendo una relación llena de sacrificios por tu parte. Para ti, estás haciendo desde el miedo. Claro. Y te hago una pregunta. Para ti, si te digo que te pongas a orar 1 hora, ¿va a ser un sacrificio o va a ser algo placentero? Y desde hace un tiempo que estoy experimentando ese amor de sentarme en el sofá a orar sin saber a qué hora voy a acabar. Wow. El dolce far niente que dicen los italianos. Entonces, eso no puede llegar si tú no entiendes la gracia. De tú no le tienes que dar nada a cambio. Nada a cambio. Ni 5 minutos de oración, ni 20, ni 1 hora. Cuando tú entiendes que no le tienes que dar nada, no hay nada que tú puedas hacer, porque además sería como decir, Jesús, tu sacrificio no fue suficiente para mí. Lo siento, pero yo tengo que poner un poquito de mi parte, porque tu sacrificio ahí sufriendo en la cruz, desangrándote, no llego. Por eso no sangraste lo suficiente. Claro, tengo que hacer algo de mi parte porque no fue suficiente. Estás despreciando en realidad su sacrificio. Y no estás teniendo fe. Exactamente. Entonces, cuando tú entiendes eso, dices, voy a disfrutar mi relación con Dios porque no hay nada que yo le pueda dar para gustarle más, porque Él ya me ama tal y como soy completa. Él ya ha muerto por ti, ya lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo, ahí lo has dicho. Entonces ahí empecé a experimentar su gracia, de que por gracia soy salva, por gracia soy hija, ya no estoy bajo la ley, dice en Romanos, así que ahora ya no hay nada que yo pueda hacer para ganarme su favor, solo me queda disfrutar. Ya ves. Así es. Qué bonito. Yo también me estoy repitiendo mucho últimamente eso de... Bueno, es tipo como una afirmación que me hago, ¿no? Para recordarme, Jesús ya ha muerto en la cruz por mí y al morir en la cruz se llevó toda enfermedad, toda dolencia y es gracias a Él que yo ahora soy sana y salva. O sea, cambiar ese chip que nos cuesta mucho a veces, es como despertar de un sueño, de una pesadilla y decir, que estoy sana y salva, que Jesús ya ha muerto por mí. Vale, para terminar el podcast vamos a comentar el versículo que más nos está resonando ahora. Al principio del podcast ella ha comentado su versículo favorito. Y ahora, como todo cristiano sabrá, pues es como que cada semana, a medida que vas leyendo la Biblia o incluso cada día, hay un versículo que dices, wow, me está rodando la cabeza porque me está ayudando a superar esta situación o porque me está guiando, porque tal. Entonces, vamos a hablar del versículo que ahora mismo está trabajando en nosotros. Amén. Pues yo ahora creo que, sobre todo en España, se está viviendo un tiempo de sacudida fuerte, de que se hable mucho de los cristianos también. The Change, el evento The Change. Estuvimos ahí en hospital. Que estuvimos.
Y yo creo que también ahora y siempre hace falta tener una mente renovada. Así que Amén. muchos ya sabéis a qué versículo me refiero, y es Romanos 12:2, que es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para mí este es mi versículo central estos días, Romanos 12:2. Porque de hecho ya se está comprobando científicamente, lo escuché en un podcast, que la mente sí se renueva. Claro que sí, es neurociencia, sí lo vengo estudiando yo en la New Age un montón de tiempo. Y eso, yo quiero renovarme cada día y declaro este versículo y digo: me renuevo en ti, Jesús. Me renuevo porque el mundo me va a querer meter 1000 cosas. Somos una generación informadísima de todo, extra informada diría yo, de todos los bandos, de plantas un tema en una mesa y hay 15 opiniones diferentes, cada uno te va a decir argumentos súper científicos, y yo decido no, yo me renuevo la mente en Cristo cada día. El orden. Otra vez. Tenía que haberle puesto el nombre al podcast de El Orden o algo. Vaya. Qué bonito. Ese lo escuché el otro día también, que lo decía Sarah Prey, Sí. que además ella es antropóloga y también está estudiando el tema de neurociencia, que a mí es un tema que me flipa, y la física cuántica. O sea, para mí Jesús era metafísico, era científico, era para que luego digan, no, es que la religión, o la espiritualidad y la ciencia no te... Amigo, son todo que ver. Todo, están cogidas de la mano. Pues el mío es San Mateo 13, pues el que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Este lo leí esta semana y me recuerda mucho el tema de lo importante que es agradecer, porque esto también pues, lo he estudiado yo mucho en la New Age, en neurociencia y todo. Lo que te enfocas crece, y Dios ya nos lo dijo hace miles y miles de años. Jesucristo ya nos lo dijo. Agradece por lo que tienes y mejores cosas te van a venir. Y intenta no quejarte. Las quejas es un tema que podríamos hablar mucho Es también. que podemos hacer muchos podcasts. Me recuerdo que si, por ejemplo, si estoy sintiendo que a lo mejor estoy bien del dinero, pero requiero más dinero, pues agradezco el dinero que ya tengo para que Jesús sea mi hija, que es tan agradecida, le voy a dar más dinero todavía, ¿sabes? Y no por interés de que exacto. Él te vaya a dar más, sino por fe. Estoy segura de que estés en la situación en la que estés, hay algo por lo que puedas agradecer. O porque tengo un hijo precioso, o porque, no sé, tengo una cama en la que dormir, hasta las cosas más simples, ¿sabes? Sí. Nada, hasta aquí el podcast de hoy. Ya os hemos invitado, os hemos hecho la invitación a que vengáis a la iglesia. No sé cuándo va a salir esto, ¿vale? Ahora que estoy pensando, porque yo, en plan, Irene, vamos a invitarlos a este domingo, pero igual el domingo no creo. no El domingo es paso mañana. Pero bueno, que todos los domingos nos vemos en la iglesia. Así es. Y os voy a dejar el podcast de Irene. Mira, a lo mejor Ojalá, es que mira, Dios no. quiere que tengas un podcast. Ojalá. Os voy a dejar el Instagram de Irene también y el Instagram de nuestra iglesia, y así si hay alguien interesado en querer ir, pues les habláis y ellos pues os dicen. Y nada, espero que hayáis disfrutado un montón. Espero que a través de estas palabras y estas conversaciones que hemos tenido hayáis podido hallar un poco de gracia. Que si queréis que Irene venga de invitada más veces, pues ponerlo en los comentarios, y nos vemos en el próximo podcast. Un placer, Karen. Gracias por invitarme.